comenzando la segunda y última semana, vamos ya a empezar a bajar cosas y hoy día tiene menos carga de, No, bueno, de gracias. conceptos al inicio, Gracias, gracias. y nos vamos a meter más rápidamente a hacer ejercicios. Les comentaba, hay varios ejercicios aquí que ya están listos para que ustedes empiecen a trabajar ahí. Hoy día el tema que vamos a tratar es crear con IA. Y aquí viene como una vuelta de qué y por qué esto. Y como hemos estado trabajando en una sesión, o sea, un tema para cada sesión, este de crear, a ver, como el planteamiento del curso no es una cuestión tan de herramientas y de eh, output, sino más bien sobre pensar sobre el proceso y cómo incorporar esto. Eh, Opté por tomar este eje de crear en una lógica de preparar para el crear, como en la práctica, nos, cómo nos preparamos para producir outputs de manera más sólida y que sean ojalá outcomes y no outputs, pero bueno. Dicho eso, esto es lo que vamos a ver hoy. Tenemos un marco conceptual que va a ser más breve y un trabajo de práctica bien entretenido. Eh, Así que aprovechamos y hacemos el repaso y ya hemos pasado por pensar, que tiene que ver con cómo definimos el espacio inicial del problema que queremos abordar con IA, recordando que típicamente cuando fracasan los proyectos que involucran IA, normalmente no tiene que ver con un problema de la tecnología, sino de una mala definición del marco, de una, qué sé yo, un mal planteamiento del problema. Y por eso mismo el ejercicio acá, el foco central era cómo damos un framing al problema para comenzar a trabajar. Luego trabajamos en la segunda sesión con investigar y cómo reducir incertidumbre, es decir, aumentar la confianza de los resultados. Y vimos cosas como el grounding y cómo eh, anclar los resultados para que fueran más verosímiles. En realidad no solamente verosímiles, sino que más confiables, porque el problema típico que tenemos es que las respuestas de la IA son verosímiles, son súper creíbles, pero no son confiables. Entonces trabajamos básicamente sobre eso. Luego, el día viernes estuvimos trabajando sobre cómo tomar decisiones a partir de esto, cómo esa información nos da material para poder ir tomando decisiones. Revisamos una serie de conceptos técnicos y vimos cómo en la práctica se define qué nivel de intervención de la IA podemos tener en un proyecto. Vimos lo del árbol de decisiones, vimos los GPT, el GPT en particular, que nos guía en una interfaz conversacional para poder ir definiendo el nivel de intervención de IA. Eso Jime debería tenerlo, si no, avísame y te lo reenvío. Eh, Sí, sí. Luego Estoy sin cámara y sin trabajamos audio, dale nomás. hoy sobre crear y, como les planteaba, es sobre pensar acerca del crear, pero que no es tanto una cosa teórica, vamos a ir a lo concreto bien rápido, ¿ok? Y partimos diciendo que crear es intervenir en sistemas. No solamente es producir resultados visibles, visuales, sino pensar en cómo esos resultados y el proceso que nos lleva a ellos están insertos dentro de un sistema y lo afectan, ¿ok? El tema es entonces cómo intervenimos conscientemente en esos sistemas y contribuimos a facilitar esos ajustes y cambios para trabajar en estos procesos. Vamos a trabajar en la práctica eh, sobre cómo producir eh, estos artefactos que después van a salir mucho más fácil
sino que también vamos a trabajar sobre cómo pensar el proceso de trabajo, cómo intervenir el proceso de trabajo y definir automatizaciones, sistematizaciones, etc. ¿Ok? La creación, el trabajo de crear en diseño no ocurre en un entorno vacío, neutro, sino que trabajamos en contextos donde ya están ocurriendo cosas, donde la forma de trabajo ya está de alguna manera funcionando, donde las decisiones están teniendo distintos niveles de impacto, participemos nosotros o no, y con IA todo esto tiende a acelerarse, a tener más impacto, a hacerse más rápido, y tenemos que ver cómo la integramos finalmente en la práctica a nuestro proceso de trabajo. Y efectivamente el punto no es si usamos o no, sino que cómo la integramos, que es justo lo que alcanzaba a comentar Pablo antes, mientras estábamos esperando que todos llegaran. ¿Okay? Lo que cambia con la IA, y esto es un poco repetir lo que ya hemos venido diciendo antes, no cambia lo que significa producir, crear, ¿no? Y aquí retomo con esta conversación que ha estado como presente de el fin del proceso de diseño y muchas afirmaciones por el estilo. El impacto que desde mi perspectiva tiene la IA no es en terminar el proceso de diseño, es terminar o más bien forzarnos a repensar las formas de trabajar en diseño, pero los marcos más permanentes siguen estando allí, siguen siendo perfectamente válidos. Lo que cambia es la escala de la exploración, la velocidad en que podemos ir iterando y la capacidad de explicitar, hacer más visible el proceso de pensamiento. Y aquí hay un concepto sobre el cual vamos a trabajar harto hoy día, y es esto de la amplificación. No es una idea nueva, pero creo que es súper potente, esto de cómo la IA, lejos de reemplazarnos, si tenemos la posición correcta, creo yo, nos amplifica, nos permite hacer más y mejor, hacer incluso más de lo que solíamos hacer de una manera mucho más eficiente. Y eso es amplificar las capacidades con las que ya contamos. Aquí entonces pensar crear no es solo el hacer, es pensar dónde, cómo, pensar cómo vamos a intervenir. Y se trata de cómo trabajamos, por ejemplo, en las etapas del proceso como la definición de hipótesis, cómo definir cómo vamos a trabajar, cómo reducimos la incertidumbre, etc. Y cuando hablo de que el proceso puede ser que haya que ajustarlo, y creo que sí, hay que ajustar muchas cosas, pero el marco que permanece por detrás sigue siendo el mismo. Hablo de cosas como esta, o sea, el doble diamante, como esta idea de un mindset para enfrentar problemas de diseño donde pensamos en el espacio de la solución y luego en el espacio del problema y después en el espacio de la solución en formas divergentes y luego convergentes, consecutivas. Eso es la forma en que resolvemos problemas siempre. No es el proceso de diseño, y creo que muchas veces nos equivocamos, y me confieso culpable de haberlo hecho también, en poner este marco del doble diamante como un ejemplo del proceso de diseño, pero en realidad es más bien un mindset para enfrentar la resolución de problemas que un proceso de trabajo. ¿Okay? Aquí nos describimos el cómo se hace, describimos los procesos mentales, procesos creativos para enfrentar la resolución de un problema. Y eso creo yo que es lo importante. Y aquí da lo mismo la inteligencia artificial, en el sentido de que
no te cambia el modelo, no te cambia el marco, cambia un montón todo lo que hacemos entre medio y nos potencia mucho todo lo que hacemos entre medio. Y hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos justamente en la parte que está en rojo, que es cómo divergemos en el espacio de la solución para preparar la salida de estos productos de diseño. ¿Ok? ¿Cómo están por ahí? ¿Vamos de acuerdo? ¿Estamos ok? ¿Eh? Les prometo que me callo pronto. Crear en el espacio de la solución, lo que vamos a hacer entonces es trabajar en expandir y explorar hipótesis. Y pasa que muchas veces en el proceso tradicional, entre comillas, por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de disponibilidad del resto del equipo, terminamos sin hacer procesos profundos de exploración y de definición de hipótesis. Nos casamos con una idea temprana y vamos con ella y empujamos hacia adelante. Pero resulta que con IA podemos aquí, sin consumir mucho tiempo, abrir un montón el abanico, abrirnos la cabeza y explorar oportunidades, y eso lo vamos a ir viendo ahora. Vamos a ayudar a estructurar cómo ir tomando decisiones y también, y esto me gusta mucho, el pensar en cómo operacionalizar lógicas de trabajo dentro de diseño. ¿Ok? Todo esto antes de pasar al proceso de convergencia en el segundo diamante. Ok, no sé por qué hay una pantalla en blanco ahí entre medio. Crear con IA entonces es potenciar nuestra capacidad de intervenir conscientemente en sistemas, diseñando el espacio de la solución antes de materializarlo. Okay. Esto es básicamente lo que hablábamos. Esto es el marco no es el proceso, pero también es importante entender que crear no es algo que ocurre en un momento determinado del proceso de trabajo o del mindset de diseño, sino que es una actividad permanente. O sea, cuando estoy definiendo una hipótesis, estoy creando; cuando estoy definiendo un brief, estoy haciendo un trabajo creativo, y eso yo te he convencido. Y retomamos esta idea que traíamos desde el principio de builders y de diseñadores como builders. Hoy, cuando los roles tienden a ser mucho más difusos, con límites menos definidos, la necesidad, pero también la oportunidad de que diseño contribuya a arrojar luz sobre esos momentos, creo que es tremenda, es muy, muy importante. Cuando tenemos equipos probablemente reducidos en muchos casos, en otros lados con roles que se han hecho mucho más híbridos, o por lo menos la exigencia es que intervengas más, tenemos una responsabilidad súper grande de habilitar a otros roles a actuar o entregarles herramientas del espacio de diseño, mientras nosotros también nos hacemos cargo de abrirnos a otras partes del proceso de trabajo, de entender más de desarrollo. No sé si se los comentaba, pero la semana pasada me daba mucho gusto ver una chica con la que trabajé hace unos 3, 4 años atrás, que ponía en LinkedIn haciendo mi primer commit push en el repo del proyecto, y es una diseñadora. Entonces, perfecto. O sea, no significa que vamos a participar probablemente la expectativa no es que trabajemos en las funcionalidades más críticas del negocio, pero sí que seamos capaces de resolver problemas e intervenir en un espacio que hasta hace poco tal vez no nos resultaba tan cómodo, pero de la misma forma tenemos que habilitar a los demás a trabajar en los espacios de diseño. Y eso implica, por ejemplo, toda esta conversación de cómo facilitar
el trabajo con desarrollo en un sistema de diseño, cómo facilitar la documentación y la estandarización de componentes que faciliten el generar pistas dinámicamente, etcétera. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad importante para diseño de apoyándose con IA, apoyándose con IA de aportar. Y justamente hay varios puntos específicos donde nosotros tenemos como la responsabilidad de poner luz y de dirigir esto. Y hay algunos principios como esto, que es delimitar el espacio y la intervención, o sea, aplicar el pragmatismo y la capacidad de adaptación y entender que no podemos poner recursos en todo y que tenemos que priorizar. Yo no sé si están familiarizados con con la heurística de Pick and End. Pick and End. Que se escribe así, Es una heurística. ¿Alguien tiene alguna pista sobre esto o no? Ok. Es una heurística psicológica que habla sobre la experiencia y dice que las experiencias están determinadas por dos momentos clave, fundamentalmente. El momento peak más positivo o negativo, o sea, la experiencia más peak sea porque fue muy buena o porque fue muy mala, y la experiencia de salida de tu viaje con un producto, feature o lo que fuera. No está determinada por todo el journey. Yo no tengo que subir toda la experiencia del journey, no porque no quiera, sino que porque no hay una cuestión de administración de los recursos y yo no puedo darme el lujo de tener toda la experiencia en el punto más alto porque es inviable, pero además tampoco es necesario. Lo que yo tengo que procurar es no tener peaks muy bajos y tratar de ir subiendo aquellos que, en términos de experiencia, aquellos que estén más débiles, pero mi foco tiene que estar en tener un peak muy positivo en algún punto de mi viaje y que el cierre del journey sea óptimo. Con eso, yo aseguro una percepción de la experiencia positiva. ¿Ok? El problema es que tendemos a tratar de mejorar toda la experiencia de manera uniforme o de que nos duela demasiado cuando hay un punto un poquito más bajo, pero la verdad de las cosas es que podemos poner foco y jugar con los recursos que tenemos, que son escasos. Entonces, primero, delimitar el espacio y la intervención, y eso es un criterio que desde diseño necesitamos hacer. ¿Cómo esto se hace? Con IA, de partida, tenemos la posibilidad de explorar con mucha más efectividad y eficiencia, es decir, podemos encontrar muchas ideas en muy poco tiempo que nos permiten identificar distintos puntos de vista, distintas formas de abordar problemas, trabajar desde diferentes ángulos y perspectivas que solos no podríamos y que claro, de repente sí pensamos podemos armar un taller de co-creación con el resto de las áreas, con el negocio y todo eso, pero todos sabemos que eso es súper difícil hoy y que no para todas las cosas podemos hacerlo, que preparar un taller de 2 horas implica al menos 6 horas de preparación. O sea, por cada 2 horas de taller yo tengo que multiplicar 3 o 4 veces el tiempo de preparación para eso, para que salga correcto, y disponer del tiempo de los demás. Como no siempre podemos hacer eso, no tenemos que renunciar a la posibilidad de obtener resultados positivos, y la IA nos puede ayudar a eso, y es una de las cosas que vamos a hacer ahora. Formular hipótesis. Como les decía al principio, muchas veces nos quedamos con
o nos cerramos rápidamente en una idea y no nos damos el tiempo de explorar distintas posibilidades. Esto es como cuando yo siempre le repetí a los equipos que he dirigido y haciendo clases años atrás y todo esto, que tratáramos de dejar hasta el final o postergar lo más posible el meternos en píxeles. Y que cuando tú quieres explorar una idea, ojalá la hagas primero en papel, en una pizarra o en algo, porque en la medida que metemos píxeles en el negocio, le agarramos cariño y nos cuesta un montón soltar esas ideas, porque ya hay mucho trabajo puesto allí y creemos que no tenemos por qué, que no podemos renunciar a eso, y nos comprometemos con eso y es un problema. Acá pasa un poco lo mismo. La IA nos permite explorar ese espacio inicial, generar hipótesis muy ricas, y lo vamos a ver ahora, con mucha facilidad y poco tiempo en la medida que lo preparamos bien. Pero vamos a ver cómo prepararlo ahora. ¿Qué nos ayuda la IA? A identificar hipótesis que sean plausibles y confiables también, si las basamos bien, poner en tensión las hipótesis que tenemos y cuestionarlas, y que nos critique y nos dé una mirada crítica de una hipótesis para identificar dónde están los puntos débiles que yo no estoy viendo, porque ya estoy sesgado. Hacer explícitos cuáles son los mecanismos con los cuales esto se activa y que puede ser que estamos asumiendo como supuestos dados, y resulta que en realidad hay cuestiones que no están aseguradas. Bueno, poder cuestionarlas y ponerlas a prueba, comparar distintas oportunidades o distintas hipótesis y poder seleccionar cuál es la más correcta. Otro más es la posibilidad de hacer operable el pensamiento creativo. Esto de cómo resolvemos un problema es un proceso que puede operacionalizarse, puede sistematizarse. No todo, no siempre, no todo tiene el mismo valor cuando lo paso por la IA, pero lo podemos hacer. Y hay muchas cosas que no estamos aprovechando y que podríamos sistematizar, y con eso no perder oportunidades, porque detrás de todo esto está el cómo no nos rendimos a esta idea de, ok, hay que hacer todo más rápido, por lo tanto, ok, lo voy a hacer mal o lo voy a hacer como salga porque no tengo más tiempo. Pero de repente hay formas de resolver que nos permiten no renunciar a calidad y no alargar el proceso también. Por ejemplo, cómo estructuramos ideas complejas, cómo convertimos estas intuiciones, que creo que puede ser así, en un proceso, etc. Finalmente, cómo diseñamos sistemas, cómo identificamos espacios de mejora dentro del proceso de trabajo y lo convertimos en un flujo, en un proceso, en un sistema de trabajo asistido por IA. Podemos detectar patrones, explicitar reglas, sistematizar decisiones, etc. Y de cada una de esas cosas tenemos una actividad a continuación. Y yo les dije, antes de terminar la primera media hora, vamos a empezar a practicar. Y vamos a ir al playbook enseguida, pero lo primero que vamos a hacer es tomar el mismo problema con el que venían trabajando, o un problema que ustedes quieran enfrentar ahora, algo que estén trabajando hoy o estos días y que requiera de meterlo en un proceso de pensamiento. Ustedes elijan, y vamos a trabajar con How Might We, que es una forma de explorar distintos puntos de vista para resolver un problema, pero que tiene la gran ventaja la gran gracia de que nos abre oportunidades, nos abre la mirada respecto de distintas soluciones para un problema. Los How Might We, que es como
cómo podría yo resolver tal cosa. La idea es que no apuntan a una solución técnica específica, sino a una aproximación. Nos abre el espacio para pensar en el problema, etc. So, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a el playbook. Vamos a abrir este prompt que se llama prompt HMW, How Might We, y vamos a primero revisarlo porque tiene algunas variantes entre medio. En la práctica estos son como varios prompts juntos y es lo mismo que vamos a tener hacia adelante. Vamos a tener un prompt base con variables para ir probando distintas cosas. Este prompt base comienza con: estoy trabajando sobre el siguiente problema ya definido, y lo pongo acá. Como lo estuvimos trabajando hoy más temprano y que me parece como una buena aproximación, es: si estás en alguna herramienta que permita tener proyectos, créalo como un proyecto. Si no, vamos a trabajar sobre un hilo y vamos a ir avanzando sobre eso. Si tienes, ¿por qué? ¿Por qué hablo de poder crear un proyecto? Porque si tienes información con la que alimentar mejor esto, más contexto, un PRD, un documento de contexto, entrevistas o lo que fuera, que alimente mejor esta definición del problema, ideal. Y eso va a funcionar mejor con un proyecto que puede ser en Claude, en, qué sé yo, ChatGPT o donde sea, o Gemini. Pero bueno, aquí lo que hacemos entonces es ponemos la definición del problema. Si podemos agregar más antecedentes, mejor todavía. Y comenzamos con: necesito generar preguntas de tipo how might we, que me ayuden a abrir el espacio de solución, no a definir soluciones. Aquí todavía estoy en la divergencia del segundo diamante. En tu respuesta usa cómo podría en lugar de la versión en inglés, porque se nos enreda la lengua, especialmente a esta hora. Luego, instrucciones. Formula how might we que exploren distintas formas de intervenir el problema. No propongas features, pantallas ni soluciones concretas. Enfócate en tensiones, oportunidades y mecanismos posibles de cambio. Usa lenguaje claro y accionable. Esta es como la base operativa. El formato es una lista de how might we. Lo que le vamos a pedir es genera varios, ¿ok? Cada how might we debe ser breve y específico. Vamos a tomar la primera variante. La primera variante es cambiar el foco de intervención. Le vamos a plantear un problema y lo que va a hacer esto es cuestionarnos y plantear cómo cambiar el punto de vista. ¿Okay? Vamos a probar con comportamiento del usuario, reglas del sistema, flujos de información, toma de decisiones, coordinación entre actores. Esto nos va a generar distintas opciones de how might we, de cómo podría, teñidas con estos distintos focos, y eso nos va a permitir abrirnos a ideas que no habríamos considerado, tener distintos puntos de vista para esto y poder seleccionar qué es lo que más se ajusta a lo que necesito. Aquí lo que nos importa es número, variedad, y después empezar a seleccionar. Esto de acá entonces es como la primera actividad, es tomar esto y aprovechar la variante A para trabajar con distintos puntos de vista. Después vamos a ir trabajando, aplicando las otras variantes, que es como, ok, toma el problema con el que trabajamos antes y ahora genera how might we que tensionen los supuestos implícitos del problema. Hay muchos casos en que un how might we, aquí vamos a seleccionar uno y vamos a ponerlo en cuestión. Tiene assumptions, tiene cosas que estamos planteando sin darnos cuenta,
y esto nos va a ayudar a cuestionarlos y mirarlos desde otra perspectiva. La otra variante después es explorar los límites del problema, o sea, hasta dónde llegamos, qué cosas debemos considerar que esté probablemente en el borde de esto. Y la última es pensar en términos de sistema, cómo How Might We se vincula con distintos aspectos del sistema como las relaciones entre los actores, las dependencias, los efectos secundarios, trade-offs, etc. Entonces, comencemos con esto. La primera parte hasta la variante A. Lo mínimo es que pongan la descripción de un problema acá. Ojalá tengan un problema al que le puedan agregar más antecedentes como adjuntos y vayan allí haciendo los ajustes en el prompt necesarios para esto. ¿Estamos claros? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Varios ya están aplicando esto, salud. Varios ya están trabajando y aplicando esto en distintos problemas o proyectos propios o del trabajo. Aprovechen esto de ir para ir desarrollando más eso. ¿Ok? Micrófono abierto, vayan comentando, apenas tengan algún resultado, vayan compartiendo y vamos mirando. How might we? En la práctica y en concreto, tengo el prompt, completo el problema, la definición de problema Sí. y Como tú me comentabas al lo echo a principio, volar. Pablo, estás trabajando con algunos proyectos propios. Si tienes más antecedentes para ¿Verdad? agregarle como adjuntos Sí. o escrito como antecedentes de ese problema, mejor. Claro, la base de conocimiento. Porque, Sí. claro, porque hoy día, por ejemplo, lo hicimos con el curso más temprano, lo hicimos, les decía, trabajando en un proyecto dentro de Clouded, fue en este caso, y, eh, y le agregamos a los archivos adjuntos al proyecto un PRD, le agregamos resumen de entrevista, etcétera, y con eso se enriquece más el resultado. Buenísimo. Sí, de hecho le estoy agregando entonces cositas. O sea, como contexto Sí, en definitiva. sí, sí. Sí. Quedó feliz la chiquilla. La que vine a buscar. Me dijo, estoy muy contenta por mi compra. Bacán. Que lo publica en Instagram. Ineficiencia. Chile eliminando la frustración de compra causada por una guía pedagógica.
Perdón, Nelson. ¿Dónde, no sé, es que no termino de entender dónde habría que incluir la documentación que uno tenga